Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 21, del versículo 27 al 36. Libro de los Hechos, capítulo 21, del 27 al 36. Hemos titulado la enseñanza de esta noche, de esta mañana, el rechazo del Evangelio. Así hemos titulado. Si usted se puede poner de pie, póngase de pie, hermano. Si no, no se preocupe. El título, el rechazo del Evangelio. Así que lo leemos despacito, despacito, para irle sintiendo gusto a la lectura y a la vez irla entendiendo. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 21 y versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y han profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Versículo 32. O sea el tribuno, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto acuso del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Oiga esto, hermano, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana por tu amor y tu misericordia. Gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas, Señor. Tú nos animas a poder continuar, a pesar, Señor, de todos los rechazos que podamos tener, específicamente más cuando anunciamos tu palabra. Bendice a cada hermano aquí en esta mañana. Guárdalos en el hueco de tu mano, apártalos de todo peligro y de todo mal. Y de igual manera, Señor, por los hermanos que no pudieron venir por cualquier circunstancia, por cualquier motivo, donde quiera que estén, bendícelos y guárdalos también en el hueco de tu mano. Ayúdame, Señor, a poder exponer tu palabra, para que así lo pueda hacer con todo denuedo, con toda autoridad y con toda sencillez. Y que todo lo que diga en lo que resta de este hermoso culto sea para la gloria y honra tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. De los que estamos aquí, ¿cuántos se recuerdan lo que sucedió casi al final del tercer viaje misionero hecho por Pablo allá en Éfeso? No sé si alguien se recuerda.
¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? El alboroto. Ahí se le conoce, usted lo puede medio ver ahí, en el 19:23, en el temita dice el alboroto de Éfeso. Si usted ahí en su casa, ahorita, en el nombre del Señor, ponga atención, ahí en su casa usted puede hacer esa comparación y usted va a ver de que el alboroto de Éfeso, con esto que está ocurriendo aquí, es casi lo mismo, lo mismo. Y Lucas, él tiene un propósito, él no lo va a hacer solo porque lo quiere hacer. Él está haciendo un paralelismo entre el alboroto de Éfeso y el alboroto que acaba de continuar aquí, que acaba de iniciar aquí. Porque el versículo 27 dice, pero cuando estaban para cumplirse los días, unos judíos de Asia, Éfeso está en Asia, dice ahí, al ver en el templo, alborotaron a toda la multitud. Allá en el versículo 23 del capítulo 19, ahí dice que hubo un disturbio no pequeño, así dice. Allá estaban involucrados personas de la región de Asia, específicamente. Aquí en este alboroto que vemos que es dentro del templo, los participantes son de Asia, específicamente de Éfeso. La única diferencia es que son judíos, ¿entiende? Entonces, usted puede ver que aquí en el relato que hemos hecho, a Pablo lo están acusando de 4 cosas. La cuarta es grave, la cuarta es gravísima, la cuarta es gravísima. Y entonces allá también lo están acusando. Y el que lo acusa allá es Demetrio. Aquí lo está acusando unos judíos de Asia. ¿Y de qué lo acusan? Aquí dice la palabra del Señor. En el versículo 28, de que él enseña a todos contra el pueblo. O sea, le está echando en contra a los gentiles al pueblo de Israel. Esa es una cosa. También dice que él enseña en contra de la ley y en contra de este lugar, o sea, del templo. Pero lo más delicado, hermano, es de que ellos están acusando a Pablo de algo que no es cierto, pero que es letal. Es letal. De que él ha entrado al templo a un griego, que él ha entrado al templo a un gentil. Si un judío ingresa a un gentil al templo, hermano, ahí hay un rótulo en la puerta del patio de las mujeres. Ya les voy a explicar, hay 3 patios, 4 patios hay en la época de Rey Herodes. Entonces ahí hágale caso que esta es la puerta del patio de las mujeres para llegar al patio de los hombres. Ahí hay un rótulo que dice que cualquiera que entre a un gentil al templo es reo de muerte. Es reo de muerte. Pero todo eso es mentira. Lo que Demetrio está diciendo allá en el alboroto de Éfeso es de que Pablo ha ido a insolentar toda la región de Asia y está poniendo en contra a todos los de Éfeso que están en contra de Diana, que es la diosa de ese lugar. Usted puede ver el paralelismo que se está dando ahí, ¿verdad? Incluso son exactamente las mismas palabras que menciona aquí, ya le voy a decir, en el capítulo 19 y el versículo 32. Oiga lo que dice aquí. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más, o sea, la mayoría, no sabía por qué se habían reunido. Ahora váyase al 21 y versículo 34, ya lo leímos. Pero entre la multitud
Unos gritaban una cosa y otros otra. Y usted puede ir viendo el paralelismo, ¿va? Y yo les hablaba también de que Lucas hace un paralelismo también con respecto a la pasión de Pablo. Y son bien similares lo que le ocurre al Señor Jesús con lo que le está ocurriendo al apóstol Pablo. Y yo les dije que cuál era el propósito de hacer ese paralelismo entre la pasión de Jesús y la pasión de Pablo. Y el propósito, hermano, de Lucas es de demostrar de que Pablo, en el caso del paralelismo de la pasión, de que Pablo era tan fiel a las enseñanzas del Señor Jesús que aún hasta en su muerte fue casi exactamente lo mismo. El versículo 36 es parte también del paralelismo de la pasión de Jesús. Se recuerda cuando lo capturan, sacan a Barrabás y dice Pilato, ¿a quién quieren? Y él le pregunta al pueblo y todos dicen Barrabás, Barrabás. Ahí es la Pascua, aquí es Pentecostés. Porque Pablo logra llegar a tiempo, porque ahí si usted se fijó en el relato, dice que hay una gran multitud. ¿Por qué hay una gran multitud? Porque son las fiestas de Pentecostés. Y Pablo, antes de salir de Éfeso, él estaba procurando llegar antes de la fiesta. Y gracias a Dios lo logró. Lo logró. Pero ahí en el 36 dice esto, mire hermano. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Allá cuando el Señor es condenado y dejan libre a Barrabás, ¿qué es lo que dice el pueblo? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y cuando están diciendo crucifíquenlo, ¿qué están diciendo? Mátenlo, mátenlo. Entonces usted puede ver el paralelismo, ¿va? Pero aquí en el caso del alboroto que les estoy mencionando, Lucas está haciendo otro paralelismo, pero no crea que lo está haciendo por gusto. Él tiene un propósito. Y el propósito es este, hermano. Demostrar de que tanto los gentiles como los judíos, porque ahí está con judíos, rechazaron el mensaje del evangelio. Ese es el propósito. Por eso usted, hermano, no se asuste si usted algún día comparte la palabra del Señor y rechazan su mensaje. Usted no se preocupe. Usted tiene que estar, pero bien, como le dijera, bien claro de que va a haber momentos que lo van a tener que rechazar. Lo van a rechazar, hermano. Y usted incluso va a ser rechazado aún por su propia familia. Sí, hermano. Yo le aseguro de que cuando nosotros nos convertimos, en mi caso así fue, y yo le he contado. Pero quizás también usted en su caso, en este momento quizás su familia no está, ¿cómo se llama?, de acuerdo con la decisión que usted ha tomado. Pero usted no se desanime, usted tiene que seguir, hermano. El apóstol Pablo, a partir de este momento, bueno, cuando él sale de Éfeso, él termina su tercer viaje misionero, él no vuelve a regresar a Éfeso. Aquí en este caso, Pablo le pone fin a su ministerio en libertad. Porque a partir de este momento, hermano, Pablo ya está preso. Pablo solo lo andan de arriba y para abajo. Y se va a dar cuenta más adelante de que en una oportunidad un gobernador lo deja 2 años, hasta se le olvida. Hasta que se acuerda. Hijo, el hacha, ya tenemos a Pablo. Dice. Y van a ver, le hacen juicio. Y cuando él ve de que la va a llevar de perder, él dice, no, dijo, no, yo no quiero que ustedes me juzguen. Porque él sabe que lo van a matar. Pero ya ha hecho más de 2 años. Más de 2 años. Entonces es donde él apela. Dice, no, yo quiero que me lleven delante de César. Y como él es, ¿cómo se llama?, ciudadano romano, él tiene ese derecho. Entonces dice el gobernador, bueno, aquí ya no podemos hacer nada. No lo vayan a tocar.
llévenlo a César, llévenlo a César. Pero les vuelvo a explicar, hermano, les vuelvo a explicar. Nosotros vamos a tener rechazos. Ahí en el trabajo, si usted estudia en la escuela, si usted está en la universidad. Pero cuando usted comparte el evangelio, usted va a tener rechazo. Y lo van a rechazar también a usted. Yo me acuerdo y mi mamá le da risa porque cuando yo me convertí, yo iba a la iglesia central. Yo llegaba y cuando llegaba, ¿qué cree que llegaba a hacer? A encender el televisor y a ver otra prédica del pastor general. Y mi mamá me decía así, menos mal que mi mamá no viene los domingos en la mañana. Y me decía, y vos, que no te aburrí, me dice, venís de ver a ese viejo panzón, me dijo, y ahorita lo venís a ver otra vez. Vaya. Pero mire el fruto, ahí está. Mi mamá eso me decía. Mi familia, muchos de ellos me dejaron de hablar, hubo un rechazo. Pero yo siempre insistí, yo siempre les prediqué cuando me daban la oportunidad. Y fruto ha habido. Ella es un fruto. Mi papá, después de que me echó de la casa, porque desde ahí fue que yo me vine para acá. Mire cómo Dios tenía todo el plan hecho, hermano. Yo venía de Santiago, Texacuango, allá el Señor, esa fue mi escuela. Entonces allá me había instruido el Señor, me lleva a la casa de mi papá nuevamente, porque yo viví con ellos ahí cierto tiempo, y hice un culto. O sea, hermano, mi deseo era que mi familia oyera el mensaje. Ese era mi deseo enorme, hermano. Entonces, ese día, sábado, un día anterior yo los anduve invitando, les dije que iba a hacer un pequeño culto de acción de gracias y llegaron como 20, tengo un batallón de familia, hermano. Y cuando yo los vi a todos, dice, gloria a Dios, gloria a Dios. Y les comencé a compartir la palabra. Y todos lo oyeron y todos se fueron. Yo hice el llamado, pero nadie recibió el Señor. Pero ya era un gran paso, ya era un gran paso. Entonces yo dije, el otro sábado, otro culto, dije. Yo ya estaba, hermano, no había ni nacido la reunión allí, no había nada. Pero dije, el otro sábado, y voy a predicar como Billy Graham, decía yo. Y vuelvo a invitar a mi familia, y cuando se llegó la hora, ya habían pasado 10 minutos, y solo 2 había. Yo dije, ¿qué hicieron los demás? Bueno, con 2 y comenzamos. Con mi persona eran 3. Y comienza la alabanza ya con todo cantando. Y de repente mi papá entró. Y mi papá venía tomado. Se me queda viendo así. ¿Y vos qué crees? Me dijo así. Que aquí vas a estar predicando todas las veces que vos querrás. No fregues, me dijo. Si vas a estar con esa locura, andate de aquí de la casa, andate, ya no te quiero ver. Y me echó. Pero yo le agradecí que me haya echado, porque me trajo para acá. Me echó de la casa. Me echó literalmente, ya no te quiero ver aquí, me dijo. Pero mire, hermano, Dios permitió ponerle las palabras a mi papá para que me viniera para acá. Si yo estuviera allá, hermano, no existiera esto. Pero siempre va a haber un rechazo. Pero ¿sabe qué es lo más lindo, hermano? Lo más lindo, que mi papá cuando me echó estaba así. Y me echó, no quería saber nada. Pero al par de años se convierte. Y de castigo venía desde allá hasta aquí a congregarse. Desde allá se venía en bus. Y ahí se sentaba por donde está el hermano Pablo. Pero hubo fruto. Hubo rechazo. Y eso es lo mismo que está sucediendo aquí. Lucas quiere demostrar de que en cualquier lugar va a haber rechazo. Pero también van a haber frutos. Así que usted no se desanime. Usted siga compartiendo la palabra del Señor. Le van a tirar la puerta en la cara. Va a andar evangelizando y le van a tirar la guachuca.
le van a decir loco, anda a dormir, y le van a decir un montón de cosas. Pero usted continúe. Y usted puede decir, no hombre, no vale la pena andar enseñando. Claro que vale la pena. Vale la pena, hermano. El evangelio siempre lo han rechazado. En el Antiguo Testamento, ¿usted cree que a los profetas los recibían con flores? Le llega a decir a Sedequías, Jeremías, el Señor dice eso, de verdad, métanlo al bote, dijo. Métanlo en una cisterna. Algunos comentaristas bíblicos dicen que hasta aquí, y le tiraban el pan así, así se lo tiraban. Y ahí es que le habla el Señor a Jeremías. Ve ese pasaje, hermano. Lo que yo le estoy diciendo es el 32 de esto. Y puede leer el pasaje ahí, hermano. ¿Usted cree que le aplaudieron a Jeremías? Nada. Si usted está esperando de que cuando usted comparta la palabra del Señor, la gente reviente cohetes, ahí se va a estar. Ahí se va a estar. Si cuando nosotros anunciamos el evangelio, lo más, hermano, lo más seguro es que vamos a tener dificultades. ¿Por qué? Porque la gente rechaza el evangelio. Allá, usted cree, allá, hermano, detrás de todo eso, Pablo andaba predicando la palabra del Señor. Entonces la gente comenzó, hablando de Éfeso, a abrir los ojos. Y se dieron cuenta de que lo que se hacía con las manos, y ellos llamaban dioses, no eran dioses. Entonces, pero Pablo lo que hacía era enseñarles, y ellos se les fueron abiertos sus ojos. Y no como usted y yo, pues, hermano. Y no ahí está antes, cuando usted era católico, no ahí estábamos enfrente del muñeco, pues. Pero cuando conocimos la verdad nos hizo libres. Y se nos abrieron nuestros ojos. Entonces, ¿y qué es lo que sucedió allá? Pablo no andaba así, mire, ya no compren los templecillos de la diosa, ya no lo compren, no andaba haciendo eso. Pablo anduvo predicando 3 años y la gente abrió sus ojos y se dio cuenta que eso no era nada. Entonces la misma gente dejó de comprar, y cuando vieron ellos que el negocio venía para abajo, comenzaron a acusarlo de cosas que no eran ciertos. De la misma manera, hermano, va a haber gente que a usted lo va a acusar de cosas que usted no ha hecho. Sí. Pero esa es parte del plan del enemigo, hermano. Y por eso yo les digo, ustedes tienen que estar claros de que cada vez que se anuncia el evangelio, hermano, donde quiera que usted vaya, hermano, usted tiene un buen porcentaje de que va a ser rechazado. Va a ser rechazado. Allá con mi hermano José andábamos en Guatemala y compartiendo allá por ¿cómo se llama? Quetzaltenango, donde es Xelajú, un lugar muy bonito, y en donde es Almolonga y todo ese sector. Y nos dijeron, no vayan a entrar a esa aldea. No vayan a entrar a esa aldea. ¿Y por qué? Le preguntamos nosotros. Ahí linchan a los evangélicos. Hermano, y usted le está llevando el mensaje de salvación, pero en vez de recibirlo, ellos lo que lo quieren es matar. Ellos toman la justicia por sus propias manos. Ahí no entra ni la policía. La policía cuando hay revueltas ahí, hermano, cuando han agarrado a un ladrón, a un violador y todo, hermano, ahí no entra la policía. Ahí los queman. Ahí a la par, aquí en Guatemala. Entonces, estos de Asia que vieron a Pablo, de seguro que ellos sabían el trabajo de Pablo. Y como eran judíos, y Pablo no llegó a compartir el judaísmo, él llegó a compartir el cristianismo. A eso llegó él, pero fue rechazado. Entonces dice aquí el pasaje, en el versículo 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, acuérdense de que la iglesia, Jacobo, el medio hermano del Señor, le había dicho a Pablo, andá, purificate, para que vean de que vos no andás
diciendo eso es lo que la gente dice, porque lo que la gente había oído. Entonces él hizo caso, y yo le aseguro de que esto que le sucedió a Pablo le haber dolido a Santiago, al medio hermano del Señor. Entonces dice aquí, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, de esas 3 cosas, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Entonces se recuerda la acusación del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús lo llevan en la madrugada delante del sumo sacerdote, que en esa oportunidad era Caifás, ¿cuál era la acusación? Caifás le estaba diciendo: decinos aquí, decinos, abiertamente decinos, si tú eres el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, le dijo el Señor. Tú lo has dicho. Pero ¿cuál era la acusación? De que Jesús decía que era el Hijo de Dios. Entonces cuando él le dijo: tú lo has dicho. Y no solamente eso le dijo el Señor, sino que verás al Hijo del Hombre descender en una nube. Se rasgó los vestidos, ha blasfemado. Él, mire hermano, Caifás entendió tan bien lo que le dijo el Señor, que ahí, usted lee el pasaje, solo le dijo: y de cierto que el Hijo del Hombre vendrá sentado en una nube. Cuando dijo eso, se rasgó las vestiduras, porque el Señor le estaba diciendo: yo soy Dios. Así como descendí allá en el monte Sinaí en una nube, así voy a descender. Caifás entendió rápidamente. Pero entonces lo agarran, lo torturan, y como a ellos no se les es permitido matar a nadie, se lo mandan a Pilato. Pero ¿cuál fue la acusación? Se la cambiaron. La acusación se la cambiaron. Le mandaron a decir a Pilato de que Jesús decía que era el rey de los judíos. Y el único rey, hermano, era el César. Y cualquiera en ese tiempo que dijera que él era el rey, se lo volaban. Y así fue. Le cambiaron la acusación. Igual aquí, hermano, estamos viendo de que a Pablo le están poniendo cosas que él nunca ha hecho. ¿Pero por qué? Para detener el avance del evangelio. Ese es el propósito, hermano. Satanás va a hacer cualquier cosa para detener el evangelio. Él va a poner en los corazones de las personas el rechazarlo. Sí, hermano. Y hermano, mire, en este tiempo de que hay partidos del mundial, no, hombre, sí, Satanás está contentísimo. Satanás quisiera que todo el año hubiera partidos del mundial. ¿Para qué? Para que usted no venga. Sí. Porque tenemos el corazón dividido. Si el partido ahorita está jugando Argentina, usted quisiera estar allá. Allá, aquí las alabanzas y aquí el partido. Sí. Así quisiera la gente. Y a otras las hermanas, va, porque hay algunas hermanas que no les gusta el fútbol. Aquí las alabanzas y aquí las novelas. ¿Va? Ahí sí va. Y las novelas turcas, va, esas les gusta. Ya las descubrí. A mí me informan los de Cloé. Sí, aquí hay hermanos que tienen de apellido de Cloé, que no duermen, por informar. Y dice aquí la palabra del Señor, versículo 29, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso,
a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió. Oiga, toda la ciudad, había una festividad que era ¿cómo se llama? Pentecostés. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. O sea que el templo estaba lleno. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Hermano, en el templo, ahí de Herodes, habían 4 patios. Estaba el atrio, que era el primerito donde se hacían los sacrificios. Haga de caso que aquí está la puerta y aquí se hacían el sacrificio. Ahí se hacían los sacrificios. Entonces entraba, perdón, estaban aquí. Aquí estaba el atrio de los gentiles, el patio de los gentiles. Había una puerta, solo pasaba el puente, estaba el atrio de las mujeres. Solo se abría otra puerta y estaba el atrio de los hombres. Allí estaba Pablo. Allí estaba Pablo. Pablo ya había pasado el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres. Él estaba en el patio de los hombres. Las mujeres no podían entrar al patio de los hombres. Las sacaban a escobazos. No podían entrar. No podían. Y los gentiles, si entraban al patio de las mujeres, los mataban. No podían entrar. Hasta ahí llegaban ellos. Entonces Pablo está aquí. Y después del patio de los hombres está el patio ya para entrar al ¿cómo se llama? Lugar santo. Aquí donde se hacen los sacrificios para entrar aquí. Entonces él está aquí. Está aquí Pablo. Y lo sacan. Pasa por el patio de las mujeres, el patio de los gentiles, lo sacan. Y dice aquí la palabra del Señor que solo lo sacaron y ¡puf!, cerraron la puerta. ¿Por qué? Porque los sacerdotes ya sabían de que los soldados iban a llegar ya. Porque fue un alboroto tremendo, hermano. Y usted puede decir, ¿y cómo se iban a dar cuenta tan rápido los soldados? Hermano, los soldados sabían de que en Jerusalén, donde comenzaban los alborotos, era en el templo. Usted vaya al, ¿cómo se llaman los mapas? Pero ahí en su casa. Y a la par del templo, los romanos habían construido una torre que se le conoce como la Torre Antonia. Entonces, ellos construyeron para estar viendo allá en el templo. Pero como los judíos eran cosas serias, si ellos subían aquí la torre, ellos subían más el muro. Entonces los romanos subían más la torre y ellos subían más el muro. A tal punto que se cansaron los romanos. Pero ellos tenían la Torre Antonia. ¿Qué era la Torre Antonia? El cuartel general. Estaba a la par. Ellos oyeron el deschongue. Y dice que bajaron las gradas. Ahí donde capturan a Pablo, lo van a llevar ahí y lo van a tener preso ahí. Entonces dice aquí la palabra del Señor, versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Ellos ya sabían que iban a llegar los soldados. Y los soldados no iban a andar preguntando, y este es el patio de los gentiles, y este es el patio de los hombres. Ellos iban a entrar y cerraron. Y dice ahí, y cuando lo sacaron y procurando ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Le fueron a decir. Entonces los soldados, el tribuno, que era el encargado de varios centuriones, los centuriones estaban a cargo de 100 personas, por eso se llaman centuriones, donde viene la palabra 100. Pero este tribuno tenía a cargo a varios, ¿cómo se llama? A varios centuriones. Era una compañía. Fácil, era una compañía. Mínimo, hermano, ahí podían haber 3,000 en todo, vaya, así como anda el ejército y todo, así andaban ellos patrullando y todo, pero ahí era el centro de operaciones de ellos. Entonces dice la palabra del Señor, o sea, hablando de el tribuno, tomando luego soldados y centuriones, vaya, si llevó a 2, porque está en plural, ya iban 200 soldados. Si eran 3, 300. Si eran 10, 1,000. Pero rápido, ahí estaba la par. Y dice ahí,
corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Dice que lo traían así, ¿ve? Lo sacan afuera, lo comienzan a golpear, lo querían matar. Hermano, estaban enloquecidos. Estaban enloquecidos. Y dice ahí el versículo 33, entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Oiga, después de la gran apaleada, hermano, lo encadenaron y preguntó quién era él y qué había hecho. En esos días había habido un levantamiento. Entonces andaban buscando a un egipcio. Eso lo dice los versículos más adelante. Entonces ellos andaban buscando un egipcio porque se había levantado contra el imperio y se había llevado 3,000 que lo habían seguido a él y se había ido al desierto. Pero los habían capturado, pero no habían podido capturar al líder. Y el centurión creía que Pablo era el líder. Pero eso usted lo puede ver más adelante. Entonces dice el versículo 34, pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Como no podía entender nada, de cierto a causa del alboroto, o sea que unos gritaban una cosa, otros gritaban otra cosa, y el centurión no entendía nada. Exactamente lo que había pasado en Éfeso. Entonces dice ahí, le mandó a llevar a la fortaleza. Pero como era una multitud, hermano, era una multitud tremenda, así lo tuvieron que llevar a Pablo. Porque se lo iban a comer vivo. Se lo iban a comer vivo, hermano. Y sabe, hermano, que el Espíritu le decía a Pablo que él iba a tener muchas tribulaciones, que le iban a meter preso. A Agabo ya le había dicho que lo iban a agarrar. Aquí le pusieron las cadenas, 2 cadenas. Allá Agabo se había quitado, le quitó el cinto a Pablo y lo amarró. Y dijo, así como está siendo amarrado este hombre, así lo van a amarrar allá. Pero aquí no fue con un cinto, aquí encadenado. Y oiga esto, hermano, oiga lo que le voy a decir. No le volvieron a quitar las cadenas a Pablo. Cuando alguien lo tomaba preso, él andaba con las cadenas y preso, y lo andaban de lugar en lugar, de lugar en lugar, y lo quisieron matar, pero en varias ocasiones. Pero la misericordia de Dios lo guardaba, porque el Señor quería de que el evangelio llegara a Roma, y ese era el deseo de Pablo. Pablo, su deseo era ir a España, ir a Roma, pero lo que él no sabía era cómo el Señor lo iba a llevar a Roma, y lo iba a llevar enchuchado. Pero dice aquí el versículo 35, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera, mátenlo, mátenlo. Tremendo, hermano. Por eso le digo, Lucas está haciendo ese paralelismo para demostrar una gran verdad, que es la que le expliqué al inicio del mensaje. El evangelio va a ser rechazado. Va a ser rechazado. Usted va a ser rechazado. Yo voy a ser rechazado. Y va a ser rechazado por su familia, por sus seres más queridos. Va a ser rechazado. Pero eso, hermano, como les dije al principio, no nos tiene que desanimar. Usted tiene que continuar sembrando la semilla. No importa que le tiren la puerta en la cara. No importa que lo insulten. Hermano, usted, yo creo que ha oído que han habido a gente, o sea, hermanos, que les han tirado literal agua caliente. Usted lo ha sabido. Usted quizás ha sabido, yo sé de una historia
donde quisieron envenenar a los que llegaron a predicar la palabra a Chalatenango fue. Y esa historia la contó un hermano de la iglesia central, el hermano Vicente Portillo, que cuando llegamos a la iglesia, él llegó con su esposa. La esposa, bueno, ellos fueron los primeros en recibir a Jesús como su Señor y Salvador aquí, en El Salvador. El papá de la hermana, que ella se llamaba Noemí, el papá de ella fue uno de los primeros que creyó en el Evangelio aquí en El Salvador. ¿Y qué es lo que sucedió, hermano, con ellos? Yo le digo porque yo tuve el privilegio de platicar con ellos y que ellos me contaran la historia. ¿Qué sucedió cuando el papá de mi hermana Noemí, ella contándome su historia, cuando ella tenía como 85 años y el hermano Vicente tenía casi 90 años? ¿Y qué me decía la hermana Noemí, todavía con lágrimas en sus ojos, de que cuando sus papás se convirtieron al Señor, ellos estaban pequeñitos? Y lo primero que ordenaron la iglesia católica, que los sacaran de la escuela, porque las escuelas estaban dirigidas por la iglesia católica. Los cementerios los administraba la iglesia católica. Así que los sacaron de la escuela. El sacerdote donde ellos vivían ordenó a las tiendas que no les vendieran. Y si alguno de ellos fallecía, no podían enterrarlos en el cementerio que ellos administraban. Hermano, eso era algo terrible. Y la hermana con más de 80 años contándome la historia y recordándose, y ella lloraba. Lloraba, hermano. Porque el evangelio siempre ha sido rechazado. Pero ellos, hermano, nunca dejaron de predicar. Hermano, ellos eran ganadores de almas. Increíble, hermano. Yo anduve con los hermanos. Hermano, el hermano que les cuento, que se me olvida el nombre ahorita, el hermano Vicente, a él no le gustaba agarrar a una persona. No, a él no le gustaba agarrar así. Él se metía a las casas. Y a él le gustaba donde estaba toda la familia. Y comenzaba, hermano, y comenzaba. A él le encantaba, hermano, de que la familia entera se convirtiera. Pero muchas veces lo sacaron, porque él entraba. Y lo sacaron a empujones y le cerraron la puerta. Un montón de veces. Y en una oportunidad él me contó de que fueron aquí al lado de Chalate y se dieron cuenta que ahí andaban evangelizando. Y una mujer mala los invitó a almorzar y le echó veneno a la comida. Y se los ofreció. Y dice que ellos oraron. Ellos cuentan, porque ya les voy a contar cuál fue el fruto de ahí. Él contó de que comieron, le dieron gracias al Señor, le dijo: Señor, bendice estos alimentos. Y bendice las manos que lo han hecho, que lo han dado, bendícelo, Señor. Y comenzaron a comer. Y dice que la mujer se les quedaba viendo. Y de repente se puso a llorar la mujer. Porque el veneno no les había hecho efecto. Y esa mujer porque ella dio testimonio de eso, hermano, que los quiso envenenar, se convirtió al Señor. Y ahí se fundó la primera iglesia de ese lugar. El evangelio va a ser rechazado, usted va a ser rechazado. Pero no se desanime. Después del culto vamos a predicar la palabra del Señor. No se desanime, porque la semilla queda. Hermano, para mí fue una gran bendición encontrar a una persona que yo llevé a los pies de Cristo. Hermano, yo le digo, para mí fue una gran bendición. Yo llegué a la casa, lo encontré, él estaba tomado, fumando. Y la mamá de ella, católica, y cuando llegué me dijeron que no y todo eso, pero ya después me oyeron y nos fuimos. De ahí lo fuimos a visitar otra vez y así estábamos. Y él siempre tomando y fumando y todo. Ya de repente ya dejamos de ir, porque yo trabajaba allá en la obra del Señor en Santiago, Texacuango, y él era de Santo Tomás. Y de repente, hermano, en un culto, lo veo que ahí estaba. Y lo voy a saludar y le digo: hermano, le digo, ¿cómo está? Le digo,
Bien, hermano, pero quiero decirle algo, me dijo. No he podido dejar el cigarro. No, déjele con todo. Lo importante es que ya está aquí. Y me vengo de allá, hermano. Y pasan los años y comienzo a estudiar yo ahí en el seminario. Y de repente lo veo estudiando ahí. Estudiando. Hermano, gloria a Dios. Hermano William, le quiero contar de que estoy pastoreando una iglesia allá por Apulo. Y que el Señor me permitió, hermano, estoy yendo a Nicaragua, ya fui a Panamá. El Señor lo llamó a las misiones. Hermano, pero la semilla quedó ahí. Y usted no le puede desanimar nada, hermano. No lo puede desanimar. Va a ser rechazado, vamos a ser rechazados. Pero la semilla tenemos que sembrarla. Y es el Señor que la va a hacer crecer al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Oramos, Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Ya que a través de tu palabra, Señor, nos podemos dar cuenta de que el evangelio, las buenas nuevas de salvación, siempre ha sido rechazada. Rechazaron a Juan el Bautista, lo mataron. Rechazaron a Jesús, lo mataron. A sus apóstoles los rechazaron, los mataron, pero sembraron la semilla. Y sembraron la semilla. Y la semilla fue dando fruto, y fruto, y más fruto. Hasta pasado 2000 años, esa semilla que fue sembrada siguió germinando y siguió dando fruto. Y nosotros somos fruto de esa semilla. Así que te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón si quizás en más de alguna oportunidad hemos querido dejar de anunciar las buenas nuevas de salvación. Porque quizás nos rechazaron nuestras propias familias, nos rechazaron en el trabajo, nos rechazaron en la universidad, o quizás nos rechazaron ahí donde nos desenvolvemos. Pero gracias a tu palabra hemos sido animados, Señor, a través de ella, para que continuemos esa labor que tú nos has encomendado. Y así en esta actitud de oración, a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, también para ustedes la enseñanza. El Señor ha sembrado esa semilla en tu corazón. Y lo único que se necesita es de que tú recibas a Jesús como su Señor y Salvador. Y no te preocupes dónde estés, con quién estés. Lo único que te debe preocupar es recibir a Jesús en esta mañana. Yo te animo para que tú lo puedas hacer. Yo voy a hacer una breve oración, muy corta. Espero de que tú la hagas donde quiera que estés. Arrepiéntete de tus pecados y recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, y los que